Shalom, bienvenidos a su programa Pacto Renovado. Es un gusto que nos acompañen nuevamente en este espacio y podamos disfrutar de la palabra del Eterno que tiene para todos nosotros. Hoy es un día muy especial, pero sobre todo es un día en el que el Señor quiere revelarnos su palabra, su mensaje y por supuesto quitarnos también los velos que tenemos, esa ceguera espiritual que nos afecta y que no nos permite ver las creaciones y las grandes revelaciones que el Señor tiene para nosotros. Es un gusto para mí darle la bienvenida a nuestra hermana Cecilia Cuadra desde la República Chilena. Bienvenida, hermana. Muchas gracias, Manny. Es un placer, un gusto poder estar hoy día compartiendo contigo y con los televidentes la palabra del Señor. Y a la verdad te digo, bien emocionada por lo que el Señor ha estado mostrando y nos está revelando en este tiempo y ver cuán grande es su amor por cada uno de nosotros, especialmente por su novia y por su iglesia. Amén. Que esos serán los temas que estaremos tratando en este día. Así y que es. bueno, gracias al Señor, hoy estamos por concluir una fiesta, ¿verdad? Así es. Una fiesta. Me gustaría, hermana Cecilia, que nos comentaras qué fiesta concluimos el día de hoy. Bueno, nosotros dimos inicio en el 10 de abril, que es el inicio de la fiesta de Pesaj, donde es el sacrificio del Cordero, que es la liberación de Egipto, desde que salimos de Egipto y salimos del mundo también, donde el Señor nos liberta y el Señor paga este precio por nosotros, por la esclavitud. Y celebramos en ese día los 7 días de pan sin levadura, que nos habla de esos días de preparación que nosotros debemos afligir nuestro cuerpo para poder estar limpios delante del Señor y sacar toda la levadura. Y esto nos está hablando de la levadura, nos está hablando del pecado, nos está hablando de todo aquello que está dentro de nuestras vidas, que Dios quiere que de una u otra manera nos despojemos. Y para eso son las fiestas. Las fiestas tienen una connotación especial en cada uno de nosotros, claro. Porque si bien nosotros nunca celebramos ante las fiestas y Dios ahora nos está llamando a retornar a tomar su fiesta, es única y exclusivamente para nosotros prepararnos para la venida del Señor, y estas fiestas nos recuerdan su muerte y resurrección. Estamos en eso, Él murió y resucitó en esta fecha, ya estamos ahora camino en el conteo del Homer, que es la cuenta de la cebada, de los primicias, de los primeros frutos, ya para ir preparándonos para recibir el poder del Espíritu Santo. Camino para allá vamos. Hermana Cecilia, nos enseñaron a practicar nuestras fiestas, pero hoy, gracias al Señor, nos permite aquí en Pacto Renovado retornar a nuestras raíces hebreas. Y es precisamente que la fiesta de los panes sin levadura es una fiesta que los hebreos practicaron y que el mismo Yahweh se las instituyó, les dijo que las practicaran, y hoy nosotros que estamos ahora en este Pacto Renovado, nos permite el Señor nuevamente retomarlas, ¿verdad? Así es. Y dígame si no han sido de bendición para nuestras vidas. En lo personal, de mucha bendición porque cuando el Señor presenta este Cordero sin mancha y sin arruga, Él lo pone para que nosotros realmente podamos en ese minuto tomar una decisión, porque dice que es un holocausto vivo. Y Pablo nos habla de que nosotros debemos ser constantemente un sacrificio delante del Señor. Debemos sacrificar de continuo todo aquello que nos tiene atado, todo aquello que no permite que tengamos esa libertad a la cual el Mesías nos está llamando. Que nos hace esclavos. Exactamente. Y el recordatorio justamente de sacar al pueblo de la esclavitud, de sacar al pueblo de Egipto. Y lo sacó con grandes maravillas y lo lleva al desierto donde Él le hace una propuesta de amor. Así es, y en ese desierto es ahí donde le enamora a su pueblo, al Israel, porque lo hemos compartido aquí en este programa de Pacto Renovado. Hoy somos el Israel de Dios, su pueblo, su iglesia, que Él adquirió, ahí revelado. Bueno, desde el Génesis vemos esta revelación, pero allí podemos visualizarlo específicamente en el Sinaí. Allí, y es precisamente ahí donde nos vamos a retornar, porque no puede haber Nuevo Testamento si no hay Antiguo Testamento. ¿Cómo explicamos el Nuevo Testamento si no hay Antiguo Testamento? Y es que hay que señalar algo muy importante.
Toda la Biblia nos dice, ahí 2 de Timoteo 3:16, es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, redarguirnos, instruirnos. Tiene ese propósito. Pero desde el Génesis hasta el Apocalipsis es una sola unidad. Así es. No hay por qué separarlo. Exactamente. No hay por qué separar Antiguo, Nuevo Testamento. Si usamos esas referencias, es para que usted que está relacionado con esas referencias pueda entenderlo principalmente, pero no hay ninguna separación. No hay ninguna separación. Toda la Biblia es una sola. Sí. Es más, ya he visto Biblias que dicen Antiguo y Nuevo Testamento. Pues bueno, quitando esas páginas de Antiguo y Nuevo Testamento, la dejamos así. La Biblia es una sola unidad. No hay nada más. Sí. Yo creo que a medida que vamos ahondando en este programa, que vamos a estar estudiando un poco más a profundidad, vamos a lograr entender que el Padre y el Hijo y el Espíritu son una sola persona. Amén. Es un ejad, es una unidad que no se puede separar. Yo no puedo separar al Espíritu y tratarlo como un ente solo. No puedo separar al Hijo como solo o al Padre, porque son uno solo. Esta unidad que habla, si yo no tengo una parte, simplemente estoy cojeando. Y es lo que nos ha sucedido a nosotros, porque si yo hablo directamente del pueblo judío, el pueblo judío tiene la ley del Señor, tiene el Espíritu, la Torá, la palabra del Señor, tiene al Padre, pero no tiene al Hijo. Nosotros tenemos al Hijo, al Espíritu, pero no tenemos la instrucción. Pero no tenemos al Padre, porque dejamos el Antiguo Testamento. Dejamos el Antiguo Testamento. Nosotros no estamos bajo la ley. O sea, nosotros dejamos la ley del Señor. Entonces estamos cojeando. Y si unimos las tres cosas, unimos la ley del Señor, al Padre y al Hijo, estamos completos. En Él estamos completos. Y eso es algo que hoy día vamos a ver bien qué es lo que está sucediendo con todo esto. Exactamente, y es la razón por la que se llama así nuestro programa, Pacto Renovado. No es un nuevo pacto, no, es un pacto que ya existía y que el Señor ahora lo renueva con aquellos que precisamente están en busca, porque recordemos que Él fue insistente, dice, buscadme, busquen y hallarán. Entonces, si hoy no buscamos, definitivamente no vamos a encontrar nada, absolutamente nada. Entonces, en esa búsqueda nos encontramos, y es a la que te invitamos, es nuestro deseo aquí en Pacto Renovado, a que tú, con tu propio entendimiento, ahora sí, con lo que tú puedas comprender de las Escrituras, el Señor te lleve a su verdadera revelación, qué es lo que quiere de tu vida. No que te alimentes, ahora sí que de otras ideas, de otras personas, sino de lo que el propio Señor puede darte a ti a través del estudio de la Escritura. Esa ha sido la manera en que hemos aprendido, en la que el Señor se ha revelado a nosotros, ha utilizado a personas, pero el estudio de la revelación personal ha sido porque hemos estado profundizando y buscando. Así es, no podemos ir en pos de Baales, de otros dioses, que es lo que la ley dice, no tendrás dioses ajenos. Cuando nosotros estamos siguiendo a hombres, no estamos siguiendo al Señor. Estamos siguiendo a lo que el hombre nos está hablando, porque no tenemos la capacidad de realmente escudriñar de lo que si me están hablando y me están diciendo, realmente está aquí escrito, está en la palabra del Señor. No tenemos esa capacidad, no hemos acostumbrado simplemente a estar escuchando y a no saber realmente si lo que lo que Él me está diciendo está escrito en la palabra. Está escrito, exactamente. Yo siempre hay algo que digo mucho, o sea, a mí no me crea nada, confírmelo en la Escritura. Efectivamente. Nosotros debemos confirmar que aquello que nos están transmitiendo, que nos están hablando, está realmente escrito en la palabra. Y ese es el método infalible. Exactamente. Si está escrito, entonces, como dijo el Señor, escrito está. Así es. Escrito está. Hasta Él mismo hizo referencia de eso. Así es. ¿Sí? Porque es precisamente el poder de la palabra, el poder que está allí de ese mismo verbo que se hizo carne y que habitó entre nosotros. Y es precisamente lo que vamos a hablar ahora. Hoy vamos a hablar de ese tema tan interesante y les comento su origen y su nombre, Dios hombre, por nacimiento, de nombre Yeshua. Amén. De nombre Yeshua, llamado Emanuel por los hombres. Amén.
Y se preguntarán qué es Emmanuel. Pues bueno, en este programa vamos a dar a conocer cuál es el significado de ese nombre tan especial que le fue dado al Maestro, a este ser, ahora sí que habitó entre nosotros, nos enseñó esa revelación de la palabra. Se hizo carne. El verbo hecho carne. El verbo hecho carne, efectivamente, como lo dice Juan 1:1. Así es, sí. Entonces, entramos en tema, ¿les parece? Pues bueno, vamos a ir al libro de Mateo, que es el libro donde hemos estado abordando ahora sí que estos temas, y nos vamos a enfocar en el capítulo 1, versículo 18. Así es. Ahí vamos a retomar nuestro estudio. En la semana pasada estuvimos hablando acerca de la genealogía de este Mesías, de Yeshua HaMashiach, el ungido del Señor que vino a habitar entre nosotros. Hoy vamos a partir del 18 en adelante. Amén. Y bien, ¿qué le parece, hermana, si usted nos hace ahora sí que el placer de iniciar con esta lectura? Sí, yo con lo primero que quiero iniciar es comentándote algo en realidad que Por supuesto. nosotros, yo a veces pienso que Hollywood se ha quedado pequeño con las historias que Dios realmente tiene plasmada aquí. Se ha quedado corto, porque si esta es una relación de amor, Claro. yo no sé si yo creo que todos en algún momento nos hemos enamorado y también hemos sufrido por amor. Claro. Pero más se sufre con una infidelidad. Porque realmente para conocer la fidelidad hay que conocer la infidelidad y Claro. saber cuán dolorosa es en nuestras vidas. Porque lo que vamos a ver aquí es un punto bien central, porque vamos a armar un rompecabezas. Las escrituras para nosotros tienen que ser un rompecabezas que nosotros tomamos las piezas y en algún momento las empezamos a encajar y el Señor nos va a dar la claridad de lo que ahí está. Amén. ¿Qué es lo que está guardado ahí? ¿Qué es lo que el Señor te quiere mostrar en eso? Yo no puedo pasar la palabra del Señor de una manera literal. Ahí dice, no tengo que profundizar. Así es. Preguntar y decir y ver qué es lo que el Señor realmente nos está mostrando. Y cada vez que yo hago un estudio, cada vez que yo quiero introducirme en la palabra del Señor, yo debo tomar el contexto completo, no solo un versículo. Así es. ¿Ya? Hay que ahora sí que documentarse e investigar. Así es. Escudriñar las escrituras. Exactamente. Entonces dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. Primera pieza del rompecabezas, desposada. Desposada. Una palabra importante. ¿Qué significa desposada? Así Esa es la pregunta. Vamos a seguir leyendo, vamos a tomar parte de las palabras, porque la importancia de cuando yo veo una palabra que se repite después 2 veces, yo debo prestar atención. ¿Ya? Entonces dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, no quiso dejarla secretamente. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí cuando dice que José su marido, que era justo, ¿ya? Y no quería infamarla, no quiso dejarla secretamente, ¿ya? Primero tenemos que ver qué es lo que está aconteciendo aquí específicamente, porque si yo no sé por qué no quiso infamarla, lo primero que yo tengo que saber que José era judío, Claro. se crió como judío, por lo tanto sabía todas las leyes del Señor. Y aquí vamos a entrar un poco en la ley del Señor. Y vamos a ver en Deuteronomio por qué él no quiso hacer esta situación y qué acontecía en este punto especial, porque porque no quiso exponerla públicamente. Exactamente, no quiso exponerla públicamente porque sabía que esto que fue concebido no le pertenecía a él. Así ¿Okay? es. Entonces vamos a continuar leyendo, ¿ya? Y vamos a ir armando, como dijimos, el rompecabezas. Y pensando en él esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Ya? El nombre, aquí sale María, pero el verdadero nombre de María es Miriam. Miriam, que ese es el término en hebreo. Exactamente, pero en el hebreo, cuando el Señor siempre cambia los nombres. Y en el nombre en hebreo tiene características especiales a las cuales yo tengo que prestar atención porque mi nombre es parte de mi carácter. Así es, y de la personalidad del ser. Exactamente. Yo puedo tener otra persona que se llame igual que yo, pero ¿qué me va a diferenciar de eso?
mi carácter, Así mi es. forma de ser. Entonces, aquí también tenemos que tener un poco de pausa y considerar esto. Y hay que mencionar aquí algo muy importante, porque hemos estado viendo la genealogía de Cristo. Tanto José como María vienen de esa genealogía del Mesías, ¿verdad? Y entonces el Señor los une para que naciera el Mesías. Porque la palabra del Señor dice que no te unirás a yugos desiguales. Por lo tanto, ellos tenían que venir de la misma tribu para poder unirse en matrimonio. ¿Ok? Entonces seguimos hablando y dice, fue... darás a luz un hijo, dice, y llamará su nombre Jesús o Yeshua. Amén. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Exactamente. Que también es de mencionar que Yeshua tiene un significado muy importante. Así es, que significa salvación. Yahweh salva. Amén. ¿Verdad? Ok. Entonces dice, y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz a los hijos y llamará su nombre Emmanuel. Cuando aquí dice, he aquí el profeta, nosotros debemos considerar que cuando yo estoy hablando la palabra del Señor, yo tengo que tomar el Antiguo Testamento, los profetas y el Nuevo Testamento. Amén. Tiene que estar esto confirmado en las tres partes. Por eso habla aquí, porque los profetas lo anunciaron. Así es. ¿Ya? Y entre estos profetas está Isaías, ¿verdad? Uno de los principales. Exactamente. Entonces dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Esa es la pregunta, ¿verdad? Con la que iniciamos. ¿Qué significa Emmanuel? Ahí está la respuesta. ¿Es tu nombre? Dios con nosotros. Así me llamo. Pues para que Emmanuel. tú veas. Y es precisamente, te estará diciendo algo eso, ¿no? Exactamente, por supuesto. Y en toda mi vida, ¿ves? En toda mi vida es el significado, como lo mencionábamos, el significado de los nombres tiene mucha relevancia en la personalidad, en el carácter, en la vida de la persona. Lo vemos desde el Génesis, como los patriarcas también fueron ahora sí que puntuales en el hecho de cómo nombrar a sus hijos y que eso los diferenció. Entonces, por supuesto, a mí, Emmanuel, el significado me ha seguido durante todo este tiempo en mi vida y ha sido de bendición. Exactamente. Por eso cuando yo delante te comentaba y te decía que yo en algún momento cuando leo la palabra del Señor, yo tengo que verme reflejada en la palabra. Así es. Yo tengo que verme reflejada en la palabra, ya sea en mi nombre o en alguna historia específica donde el Señor está hablando especialmente algo que yo estoy viviendo en mi vida. Proseguimos entonces. Ok, Emmanuel entonces es Dios con nosotros. Así es. Dios habita entre nosotros. Y dice, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, a Miriam, y no la conoció. Así es, y no la conoció. ¿Por qué? Porque no hubo una relación íntima con ella. ¿Ya? Entonces vamos a partir primero de aquí, pero vamos a ir también porque todavía tenemos más relatos en Lucas 1:25. 1:25, que estos, como hemos de conocer, los evangelios son paralelos. Así así como Mateo relata lo que es la vida del nacimiento del Mesías y muchos acontecimientos más, también nos vamos a encontrar en otros evangelios que fue significativo e importante. Y Lucas, que también, recordemos algo que hablamos de Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos, una persona que llevaba los números, el conteo, muy ahora sí que muy tenaz y muy enfático en eso, pero también Lucas es un médico de profesión y también sabe la importancia de estos hechos, el relato de estos hechos. Así es, verdad. Entonces dice en Lucas 1:25, dice, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que digno quitar mi afrenta de entre los hombres, estamos en el 26. Al sexto mes del ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada. Volvemos a repetir la palabra desposada, así que vamos a prestar atención ahí. Dice, con un varón que se llamaba José de la casa de David. Aquí estabas hablando del linaje que tú estabas hablando recién. Así es, lo vuelve a confirmar. De establecer mi reino en la casa de David. Ok. Y el nombre de la virgen era Miriam. Y entrando el ángel donde ella estaba, le dijo, salve muy favorecida. El Señor es contigo y bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba que era una saturación. Entonces el ángel le dijo a María, no temas porque has
hallado gracia delante de Dios. Y si me permites añadir ahí, hermana, en esta versión, me dice ahí en el 28, cuando está hablando precisamente el ángel, donde ella estaba, dijo, regocíjate. Ok, alégrate. Sí, pues se te ha concedido gracia. Ok, y aquí vamos a hablar de justo lo que dices tú, la palabra gracia. Gracia. Y esta es la otra parte del rompecabezas. Desposada, gracia. Esas son las palabras importantes en este punto. Exactamente, que vamos a ir recordando y vamos a ir retomando. ¿Ya? Porque la palabra gracia, ¿qué significa? Gracia podemos, ahora sí que en su término más general, interpretarlo como algo, un don, un regalo inmerecido, algo regalo que no merecemos. Y eso Así está es. relacionado directamente con la salvación. Efectivamente, porque la salvación, nosotros no merecemos la salvación. Así es. Estábamos destinados a la muerte por razón de habernos alejado de Dios y de nuestro pecado, y la salvación vino a ser así que un regalo inmerecido para toda la humanidad. Así es. Entonces, y más allá, cuando le vio, se turbó por su palabra y pensaba que la situación sería esa. Entonces, el ángel de María dice, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Y este será llamado Hijo del Altísimo, el Señor Dios, y le dará trono de David su padre y reinará sobre Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. No sé si lo dejamos hasta ahí. Hasta ahí, para abordar un tema muy importante también. Sí. Porque se nos ha enseñado, hermana, que Jesús nació en diciembre, ¿cierto? Y todos celebran la Navidad en diciembre. Sí. Y todos pasan ahora sí que 11 meses sumergidos en diferentes actividades, en el trabajo, en la vida cotidiana, pero diciembre y la Navidad específicamente es una fecha importante para todos. Se ha perdido hoy con el tiempo, ahora sí que el punto por el cual se instituyó, por el cual se sincretizó esa fiesta, porque es de mencionar que fue una sincretización de una fiesta pagana con una fiesta, ahora sí, que es la fiesta del Señor. Pero hay que mencionar si realmente Jesús nació en diciembre, porque a eso también nos llama ahora sí el tema. ¿Jesús nació en diciembre? No. ¿Por qué no nació en diciembre? No nació en diciembre porque cuando nosotros tendríamos que entrar a profundizar bastante en lo que es la escritura. Ahorita sí vamos a tocar superficie nada más. Sí, vamos a hablar así general, no lo vamos a profundizar porque ya sería un tema y realmente habría que tratarlo así bien con lupa. Por supuesto. Para que a los televidentes le quede bastante claro. Y eso lo vamos a tratar en otro tema. Exactamente, porque ahí tendríamos que ver tiempos. Y si lo queremos ver así largamente, recordemos que cuando María se le anuncia al ángel que ella va a concebir este hijo, ella va a visitar a su prima Elisheba. Elisheba era estéril, no podía tener hijos. Elisheba es Elizabeth. Elizabeth, ¿verdad? La prima. ¿Ya? Y cuando ella la va a visitar, Elisheba ya estaba embarazada, que era también un milagro del Señor porque ya tenía 6 meses de embarazo. ¿Ya? Entonces, si yo me pongo a sacar la cuenta de ese periodo, que de 6 meses de embarazo, y analizo y profundizo la escritura que Juan el Bautista, que nace 6 meses antes que Mesías, ¿ya? Él nace en la fiesta de Pesaj. Juan el Bautista, que es primo de Yeshua. Nace en la fiesta de Pesaj. Y si yo me pongo a contar desde ahora que la fiesta de Pesaj la hacemos en el mes de abril, contemos abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Por lo tanto, octubre, porque acuérdate que el mes hebreo va de 15 en 15. Exacto, muchas veces toma mitad y mitad de un mes y la mitad de otro mes. Entonces, si yo saco esta cuenta, Yeshua nació en octubre y no nace en diciembre. Entonces, estos detallitos que si yo los profundizo, me voy a dar cuenta de cómo hemos sido engañados en relación a celebrar una fiesta que es completamente pagana y que no tiene absolutamente nada que ver con la fiesta que se está celebrando. Y si yo hago la cuenta desde la fiesta de Pesaj hasta la fiesta de octubre, son las fiestas de los tabernáculos. ¿Y qué vino a hacer Cristo con nosotros aquí en esta tierra? Vino a morar con nosotros. El tabernáculo es eso. Él vino a ser tabernaculizado, o sea, a vivir en medio nuestro. ¿Ya? También hay que mencionar un dato muy importante del clima, porque recordemos que para esas fechas, en diciembre, si Cristo hubiese nacido ahora sí que en Belén, porque es el lugar donde da nacimiento, si hubiese nacido en diciembre, había demasiado frío. Así es. Son temporadas de invierno en esa zona
del mundo. Hay un rabino que dice, los cristianos, dice, estaban engañados porque en diciembre, dice, no hay pastos en Judea. Entonces, recordemos que el relato bíblico dice que estaban pastoreando, que los pastores se les reveló el ángel, se les presentó para anunciarles de las buenas nuevas y del nacimiento del Mesías. Y si no hay pastos, no pueden salir las ovejas. Entonces no puede ser en diciembre. Continúo con esto que dice, no hay pastos en Judea, así que Cristo, el Mesías, no nació en diciembre porque había pastores con las ovejas. ¿Sí? Y ahí está el relato. Entonces, lo que sí podemos puntualizar ahí es que en esas fechas coincide más con la fiesta de los tabernáculos, por una razón, porque esas ovejas estaban siendo preparadas, ¿para qué? Para ofrecerse las mejores en el sacrificio en el templo. Sí, la verdad que cuando el Señor viene y dice que Él va a retornar justamente para esta fiesta de tabernáculos, y la verdad que cuando nosotros comenzamos a retomar estas fiestas, se nos abre un poco más la apertura de qué es lo que se trata realmente, ¿ya? Entonces, en este minuto, como dijimos, no vamos a profundizar en esto. Por supuesto que no es muy amplio. Claro, es muy amplio, muy profundo. Pero ¿qué te parece, hermana Ceci, si continuamos con este tema y abordando ahora sí que nuestro tema principal en el siguiente bloque? Vamos a un corte y regresamos aquí en Pacto Renovado. Estamos de regreso aquí en tu programa Pacto Renovado. Bueno, hemos estado abordando en el bloque anterior acerca de el nacimiento de Yeshua, nuestro Mesías, y cómo ha sido esta manifestación, y también hemos dejado ver de que este nacimiento no ocurrió en diciembre como se tiene la idea. Y vamos a continuar hablando de este tema, pero antes quiero que visites nuestras redes sociales. Allí en Facebook y en Twitter podrás encontrarnos como Veracidad C, y también en YouTube y en Instagram podrás encontrarnos como Veracidad Channel. Te invitamos a que entres a estas redes, nos dejes tus comentarios, también nos dejes tus sugerencias, tus dudas con respecto a los temas que hemos tratado en nuestros diferentes programas aquí en Veracidad Channel. Y también un saludo, por supuesto, a toda la gente que nos está viendo a lo ancho y largo de la República Mexicana. Y muy pronto por ahí estaremos también en Chile transmitiendo, pero ahorita pueden vernos a través de www.veracidadchannel.com. Ahí para que invitas a tus familiares, hermana Ceci, a que vean el canal. De hecho, ya están preguntando. ¿Ya lo están viendo? Sí. Excelente. Sí, les enviamos algunos correitos por ahí con lo que está. Pues qué bien, esa es la facilidad de la tecnología hoy en día. Pueden visitarnos ahí en nuestra página y también encontrar el contenido, temas de interés, por supuesto, acerca de las Escrituras. Y ahora sí que hay de todo ahí para alimentarse y para crecer en nuestra vida espiritual. Que el Señor, ese es su deseo, eso es a lo que nos llama hoy, a que le busquemos, a que tengamos esa relación con Él. Y no se puede encontrar las cosas si no buscamos. Un tesoro no se encuentra si no buscamos, si no escarbamos, si no nos profundizamos en nuestro cometido, en la obligación que tenemos. Así que continuamos con nuestro tema. Así es. Estamos abordando acerca de por qué Yeshua no nació en diciembre, no es una fecha ahora sí que coincida con el clima de Judea, bien como lo escriben algunos otros investigadores, y que fue para la fecha de los tabernáculos. Así es. Para tabernáculos se manifiesta el Mesías, que es precisamente lo que vino a hacer, tabernaculizar con todos nosotros, ¿verdad? Habitar en medio nuestro. Amén. Así es. Tú tenías un dato muy importante acerca de este tema, hermana, de los tabernáculos. Sí, fue lo que vimos de recién de la cuenta que sacábamos de Elisheva, la prima de María, cuando ella fue concebido por el Espíritu Santo. Ella, en ese minuto, cuando se junta con Elisheva, sacamos recién la cuenta de los 6 meses. Yo mismo te hice contar recién para qué fecha llegábamos en la fecha que realmente nace, porque si nosotros nos introducimos profundamente, Juan el Bautista nace en la fiesta de Pesaj, ¿ya? Y Pesaj cae en abril. Por lo tanto, ya lo vimos, contamos desde abril,
6 meses. 6 meses después. Y el nacimiento del Mesías ocurre justamente en la fecha de octubre. De octubre. Septiembre, octubre, porque siempre consideramos mitad y mitad de cada mes. Efectivamente. ¿Ya? Y en estas fechas, recordemos que el pueblo sale de Egipto y el Señor lo hace vivir en una tienda provisoria. Vivimos en Egipto en una tienda provisoria para que en ese periodo se despoje de todo. ¿Ya? Y es la fiesta que celebramos. Tú celebraste la fiesta el año pasado, por supuesto, ¿verdad? La fiesta de Tabernáculo. ¿Y así es. cómo tuvo esa experiencia para ti? Sin duda fue una experiencia que desde ese momento a mí en lo personal me ha dejado con una bendición enorme. ¿Sí? Porque comprender las fiestas y llevarlas a la práctica y ahora sí que hacerlas nos da entendimiento, nos hace comprender. Es lo que yo te comentaba, hermana, hace un momento. Cómo si el Señor nos llegara a decir que va a venir en el día de su nacimiento, mucha gente lo estaría esperando en diciembre. Así es. Sí, como se lo enseñaron, como crecieron con esa ideología, con esa enseñanza. Pero nos va a tomar por sorpresa porque el Señor vendrá antes de esa fecha y entonces quedaremos sorprendidos. Así es. ¿Sí? Y ahí se cumpliría sí la palabra que dice que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Efectivamente, y no vamos a estar preparados. Precisamente este conocimiento de no saber las fechas que corresponden y celebrar lo que el Señor nos está pidiendo que celebremos. Sus fiestas santas, sus santas convocaciones, entonces, sus moadines, sus tiempos. Si no conocemos las fiestas, si no las practicamos, si no tenemos conocimiento de ellas, entonces difícilmente nosotros vamos a tener comprensión, ahora sí, de las profecías que se han de cumplir en los tiempos venideros. Así es. Muchos dicen, es que esas fiestas son de los judíos, pero lamento decirles que no son de los judíos. Las fiestas fueron instituidas por el Eterno, por Yahweh, allí para todo el pueblo, para todos aquellos que son el Israel de Dios. Para todos aquellos que se componen, la iglesia, el pueblo judío, todos ellos les fue instituidos las fiestas. Así que las fiestas no son solo de los judíos, son de todos aquellos que creen en Yahweh como su Dios, pero también en aquellos que han creído en Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías. El tema es que el pueblo judío las ha mantenido en el tiempo. Él hasta el día de hoy las celebra. Ha preservado. Exactamente, las ha preservado. Cosa que nosotros no hemos hecho y que recién ahora el Señor nos está revelando en este retorno, en esta techuvá que estamos haciendo de retornar al original, de retornar al principio, al comienzo. Y eso hay que resaltar y agradecer, hermana Cecilia, con respecto a cómo el pueblo judío ha sido persistente. Los han llevado a Alemania y allí fueron incinerados, ¿verdad? Y fueron ahí cautivos. Fueron cautivos también en España, allí también, y los desplazaron y muchos de ellos se esparcieron por gran parte de América y los conocemos como judíos sefarditas. Así es. Pero aún con todo eso y también el hostigamiento de la Iglesia Universal Católica, que los estuvo ahora sí que persiguiendo, en la Inquisición persistieron con sus fiestas. Siguieron guardando Shabbat, siguieron guardando panes sin levadura, siguieron guardando Pesach o Pascua, como se le conoce, tabernáculos, y todas estas fiestas las fueron preservando. Porque la palabra del Señor dice en la ley que es pacto perpetuo. Donde quiera que tú te encuentres, tú tienes que celebrar la fiesta. Y donde quiera que el Señor te esparció, en cualquier confín, en el lugar de la tierra, ahí tú tienes que estar celebrando las fiestas al Señor. Efectivamente. Pues bueno, y ese dato sale porque estamos hablando acerca de que precisamente en esas fiestas se da tanto el nacimiento de Juan el Bautista, un personaje que, bueno, viene a ser de mucha importancia, ahora sí que en toda esta historia del Mesías y de sus días en la tierra, y también sale porque el hecho de que coincidimos en que Jesús nació en una de estas fiestas que fue Tabernáculos. Por eso el tema de las fiestas que estamos abordando. Así es. Retornamos. Ahora sí vamos retornamos de lleno. Ahora sí a Mateo. Vamos allí en el vamos a recordarle a los televidentes este rompecabezas que vamos a empezar a armar. Ya tenemos la palabra desposada, tenemos la palabra gracia, tenemos la palabra concebido, ¿ya? Y el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, vamos a ver el punto principal, que es el punto de José,
José. José, ¿qué pasó aquí con José frente a esta situación y qué dice la ley al respecto? ¿Ya? ¿Y por qué nos paramos un poco en la palabra desposada? Porque ya la vimos no tan solo aquí, sino que la vimos en Lucas también, que se vuelve a repetir, y le dijimos a los televidentes, cuando queremos hacer un estudio y la palabra aparece 2 veces, yo tengo que prestar atención. Así y en es. esta palabra vamos a prestar atención. ¿Por qué? Porque vamos a ir justamente a la cultura judía. Al contexto. Al contexto Así real, es. ¿ya? Y yo tengo que saber también que para poder entender la palabra del Señor, la palabra está en un contexto del Medio Oriente, ¿ya? Y yo también tengo que entender cómo estaban hechas las leyes ahí. Si yo logro entender eso también, eso me va a ayudar a comprender aún más las Escrituras. Entonces vamos a ver la primera parte, que consta en un contrato matrimonial. ¿Y qué es lo que sucede? Dice, el matrimonio judío consta de 3 pasos. El primero, las 2 familias se ponen en común acuerdo en la unión. ¿Ya? ¿Sí? Familias en acuerdo. En acuerdo. Aquí hay un acuerdo. Muchas veces en estas culturas son los papás los que hacen la unión. Y acuérdate que también delante comentamos de que no nos podemos unir a yugos desiguales, por lo tanto ellos venían de la tribu de Judá, ambos, y tenían que unirse porque eran de la misma tribu, del mismo pueblo, de la misma raíz. Y eso es algo que el Señor ha instituido no solo ahorita como se le conoce en el Nuevo Testamento, sino desde el Génesis. El Señor le pidió a aquellos que son sus elegidos, sus siervos, no te unas en yugos desiguales. ¿Ok? Entonces el segundo paso, dice, se daba a conocer públicamente, y en ese momento la pareja ya estaba comprometida oficialmente, o sea, estaban casados. Y antiguamente un compromiso era de palabra, no necesariamente algo que estuviera firmado, sino que simplemente tu palabra tiene un poder frente a eso. ¿Ya? Y eso es algo que yo debería darle el valor realmente que corresponde, porque si yo hago un compromiso de palabra contigo, yo tengo que cumplirlo. Así es. Yo tengo que cumplirlo. Y bueno, ahí podemos, entonces, ahora sí que nos da un ejemplo de cómo hoy también se llevan a cabo ahora sí que este proceso de casamiento. ¿Sí? Las familias se ponen de acuerdo, los de el novio, la novia, se hace público. Exactamente. Se hace público y después se casa. Sí, porque siempre la importancia de esto es ponernos 1 minuto y 1 segundo en el rol de José. O sea, ¿cuál fue la situación de él en ese minuto cuando él entiende de que Miriam estaba embarazada sin que él hubiese tenido ninguna intimidad con ella? Para él fue una sorpresa. Exactamente. Entonces, ¿cuál fue, y frente a la ley, qué decisión tenía que tomar él? Entonces, aquí vamos a encontrar algo que nosotros tenemos que empezar a pensar, porque esto es pensar un poco. Y dice, en ese momento la pareja estaba comprometida oficialmente, y el noviazgo, llamado en el texto desposorio, por eso yo te dije la palabra desposada, que era importante, ¿ya? Dice, era considerado una unión que podía ser disuelta solo por la muerte. Hasta que la muerte nos separe. Así dice el contrato, ¿sí o no? Aplica el contrato. Y esto nos va a llevar a algo muy importante, justamente la fiesta que estamos celebrando hoy, que fue la muerte y la resurrección de nuestro amado Yeshua HaMashiach. ¿Ya? Entonces dice, considerando esta unión no podía ser disuelta solo con la muerte. Tercer paso. Tercero, la pareja se casaba y comenzaba a convivir y a estar comprometida. Miriam y José, aparentemente había una infidelidad de Miriam conllevada a un estigma social. De acuerdo a las leyes civiles judías, José tenía que tomar derecho de divorciarse frente a la autoridad judía, o podrían a Miriam apedrearla hasta darle muerte. Entonces, aquí yo estoy viendo algo sumamente complicado, porque José tenía que tomar una decisión al respecto. Porque la ley ahora sí que mosaica, le decía, tienes que hacer esto. Exactamente. Eso es lo que aplica en este momento. La ley. Entonces, así aplica la ley. Exactamente. Entonces, si yo voy a aplicar la ley en esto, ¿a qué me lleva esto? ¿A qué me recuerda esto? ¿Quién fue la esposa del Mesías? ¿Dónde estaba la esposa del Mesías? ¿De dónde saca él la esposa? Dice la misma escritura que la esposa está tipificada en la iglesia. Así es. En su iglesia. Y esa es la ahora sí que la amada. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de desposorio, nos está hablando de su iglesia. ¿Ya? ¿Y qué hizo esta iglesia? ¿Qué hizo la esposa del Señor? Fue infiel. Amén. Porque cuando Él nos saca de Egipto,
nos lleva por el desierto, se enamora y la lleva al contrato matrimonial, a este pacto. En ese contrato que el Señor le hace, ella le es infiel con los becerros de oro. Entonces, aquí te está tipificando justamente esto, la infidelidad de la esposa y la decisión que José tiene que tomar en relación a esto. Sí, y me gustaría, tú tienes escrituras ahí que sí, por supuesto, y es viendo. Que la iglesia está tipificada ahí, bueno, desde Jacob, cuando se le revela ahí en las escaleras, pero en el monte Sinaí dice que de Egipto salieron diferentes, ¿verdad? Diferentes naciones, salieron tanto los hebreos, los israelitas, como de otras naciones, e incluso los mismos egipcios se añadieron a ese pueblo, y allí en el Sinaí vemos tipificada a la iglesia, unida, listas para presentarse ante Yahweh, su Dios, ante Hashem. Y él se manifestó, entregó las tablas, lo que conocemos como los 10 mandamientos, allí en el Éxodo 20. Si nos vamos a esa escritura, ahí podemos encontrar ahora sí que la revelación de este libro que dice: y habló Dios, habló Yahweh, todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios. Así es, así es. Si yo le paso a un abogado los 3 primeros libros que estamos hablando de Éxodo, Levítico y Deuteronomio, él te dice al tiro que es un contrato legal. Así es. Es un contrato de matrimonio, ¿ya? Entonces aquí lo que estamos tipificando en José, que él hizo un contrato matrimonial con María, y qué es lo que dice la ley al respecto de una infidelidad. Y lo mencionamos en Deuteronomio 22, 23. Si quieres lo leemos o lo lees. Sí, vamos, no por supuesto. 22, vámonos a Deuteronomios 22, 23. Dice: si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán, la joven porque no dio voces a la ciudad y el hombre porque la humilló a la mujer y a su prójimo, y quitarás el mal en medio de ella. O sea, frente a esto, si él lo hacía público, simplemente Miriam tendría que morir. Veamos en de acuerdo a la ley. De acuerdo a la ley. Entonces, Levítico 20:10, ¿qué nos dice? Dice: si un hombre comete adulterio con la mujer de otro, incluso uno que comete adulterio con la mujer de su prójimo, al adúltero y a la adúltera ciertamente se les dará muerte. ¿Ya? ¿Cuál es la paga del pecado? Dice: la paga del pecado es la muerte. Así es. Entonces, frente a esta situación, lo que estamos viendo, que lo que José debería haber hecho es haberle dado carta de repudio. Así es. ¿Ya? Y eso fue lo que hizo el Señor con nosotros. ¿Dónde? En el monte Sinaí, cuando nos cometimos esta infidelidad, de adorar a otros dioses, de hacer el becerro de oro. Ya tenía listas y preparadas las tablas ahí Moisés, y baja de ese monte donde había hablado con el Eterno, y se encuentra que todo el pueblo que había salido de Egipto estaba adorando becerros de oro, ¿verdad? Becerros de oro. El Señor lo había sacado de Egipto para limpiarlos de la idolatría. Y bueno, cayeron, ahora sí que como dice una canción, tropezaron con la misma piedra. Y allí entonces se rompe este enlace, ahora sí que podemos tipificarlo así, matrimonial. Moisés tira las tablas y ahí se rompe este primer pacto. Y también aquí lo podemos ver también porque siempre estuvimos comentando desde un principio que debemos tomar de las 3 partes de la palabra del Señor. Tenemos que entrar primero en la ley o en la Torá, o en Levítico, Deuteronomio, Éxodo. También tenemos que tomar parte de los profetas y confirmarlo con el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que dice en Juan 8, versículos 4 y 5? Relaciona a esto mismo. Vayamos a este capítulo de Juan 8. Nos dice la escritura en este capítulo. Juan 8 es su versículo, hermano. De a partir del 4. Dice la escritura: y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos manda Moisés apedrearla a tales mujeres. ¿Ya? ¿Tú pues qué dices? Preguntándole a Yeshua. Le preguntan al mismo Mesías, ¿ya? Entonces aquí estamos viendo que José tiene que tomar una decisión al respecto. Así es. ¿Ya?
Pero si continuamos, acuérdate que estamos tratando de armar este rompecabezas que el Señor nos está dando para poder tener claridad de lo que realmente aconteció aquí con María, ¿ya? Porque hablemos de que si ella cometió adulterio, ¿ya? Y después... Que ese sería, vamos a decir que la primera impresión, la idea que él tuvo José. Dijo, ella acaba de hacerme infiel porque yo ni he tenido intimidad con ella para que tenga un hijo, para que naciera. Pero hay algo también tan maravilloso en el cual el Señor se manifiesta, porque le habla a José por los sueños. Así es. ¿Y a poco el Señor ya no nos habla en sueños? Claro que nos sigue hablando en sueños. Hasta el día de hoy nos sigue hablando en sueños y se revela. Es una de las multiformas que el Señor usa para darnos a conocer su mensaje. ¿Tienes otro versículo, verdad, hermana? Ahí. Sí, la verdad que tengo ese 8:4-5. Podemos ir al libro de Jeremías 3:8, Jeremías, que habla del adulterio. Profeta. Exactamente. Y vi que por causa de todo el adulterio que la apóstata Israel había cometido, ahí está, yo la había despedido, dándole carta de divorcio. Le da carta de con divorcio. todo. Su pérfida hermana Judá no tuvo temor, sino que ella también fue y cometió fornicación. Cometió fornicación. Entonces después tenemos en Mateo 5:32. Dice de la siguiente manera, pero yo os digo que todo el que se divorcie de su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Amén. ¿Ya? Y si seguimos ahí mismo, Mateo 19:9. Veamos Mateo 19:9. A ver este capítulo que nos dice, que sin duda nos estará siguiendo hablando acerca de la fornicación. Exactamente. Dice, y yo os digo que cualquiera que se divorcia de su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la divorciada también comete adulterio. Exactamente. Pero fíjate que en Romanos vamos a encontrar algo muy, muy importante. Romanos 7:2. Vayamos otra vez a Romanos. 7:2. Romanos 7:2. Sí, no olvidemos que estamos tratando de encajar las piezas. Siempre y estos textos son elementales, exactamente, son básicos. Son fundamentales y son base porque para yo poder tener claridad en este rompecabezas, tengo que tomar piezas que a lo mejor a veces no voy a ver que encajan, pero sí van a empezar a encajar. ¿Ya? Entonces, dice Romanos 7:2, porque la mujer casada está ligada por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley referente al marido. Así es. Estas son leyes básicas. Ahora sí que son analogía, son ejemplos de cómo una relación entre pareja, entre dos personas, tipifica ahora sí que esta relación que el Eterno tuvo ahora en la concepción de Yeshua. Así es. Entonces ahora vamos a tomar, vimos la palabra desposada, ahora vamos a ver la palabra Miriam. Miriam, ¿y qué significa Miriam? Que hay que recordarle a nuestros televidentes que la palabra María en su traducción al hebreo es Miriam. ¿Verdad? Entonces todas las veces que encontremos Miriam o María en las versiones de las Biblias, podemos traducirlo como Miriam. ¿Y qué significa Miriam, hermana? Bueno, la palabra Miriam significa la amada de Dios. La amada. ¿Y quién era la amada de Dios? ¿Quién es la amada? ¿A quién hace referencia la Biblia como amada? A la iglesia del Señor. Así es, a Israel. Y aquí vemos a un eterno enamorado de su iglesia, a un hombre que fue dolido, pongámonos así, por el Señor, que fue dolido por la infidelidad de esta esposa, que le fue infiel, que lo dejó, que lo abandonó, que fue tras sus baales, tras sus dioses, porque así estábamos todos, adorando cualquier cosa, menos adorando al Señor. Entonces, él viene aquí y viene a ver a su amada, que es Miriam, ¿ya? ¿Y qué viene a hacer aquí en Miriam? Dice que él vino a concebir. ¿Quién concibe a Yeshua? El Eterno. El Padre. El Padre. ¿Qué te parece si lo confirmamos con las Escrituras? Por supuesto. Porque a la verdad, hermanos, si nosotros realmente nos ponemos a estudiar,
Las escrituras hablan por sí solas. Por sí solas, efectivamente. Exactamente. Y es que esa ha sido la pregunta de todos los siglos. ¿Quién Así concibe a Yeshua, a Jesús? Y todos tienen una postura, una perspectiva. Así es. Muchos aseguran que esta concepción ahora sí que divina nunca tuvo, ahora sí que no se realizó. Así es. Y se lo atribuyen ahora sí a un ser humano. Así Pero de lo que estamos seguros y lo que podemos reafirmar hoy, y ahorita lo vamos a confirmar, es que Jesús era hombre y también era Dios. Así es. Entonces, aquí cuando dice la palabra concebir nos está hablando de engendrar. Y aquí vamos a encontrar varios versículos relacionados con eso. Y primero tenemos a Juan 5, versículos 1 y 18. Y hermana, ¿sabe qué? Nos vamos a quedar cortos con el tiempo. Yo creo que no nos va a alcanzar. No nos va a Mari. alcanzar, pero no se preocupe porque sí, en nuestro siguiente programa vamos a estar hablando acerca de este tema. Así y nos es. vamos a despedir con este versículo. Okay. ¿Te parece bien? Sí, nos pero despedimos me con Juan gustaría 5. decirle algo antes a los televidentes. Por supuesto. Para que Adelante. ellos vayan anotando que primero tenemos la infidelidad. Después tenemos el nombre de Miriam, que es la amada del Señor. Dios. Pero también tenemos la palabra gracia, porque le dijo, bienaventurada, llena de gracia tú eres. Entonces, la palabra gracia está relacionada con la salvación, ¿ya? Y tenemos después al Espíritu Santo. Y ahí vamos a ir encajando las piezas. Y ahora estamos en este versículo que vamos a concluir diciendo que es concebido. Así es. Entonces tenemos ahí de Juan, capítulo 5, versículo 1 y 18. Y Juan capítulo 5, versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, que es la palabra que estamos buscando, ama también el que ha sido engendrado por él. Hasta ahí. Okay. Hermana, gracias por acompañarnos gracias aquí en Pacto Renovado. Es una bendición. Y ha sido una bendición compartir todo este tema con ustedes. Nos quedamos corto de tiempo, pero nos invitamos a que nos sigan a través de esta señal y también que entren a nuestra página web. Ahí encontrarán todos los programas. Muchas gracias, hermana. Gracias a ti. Bendición a su vida. Y nos estamos viendo aquí en Pacto Renovado.